quieres lograr por fin esos hábitos que vienes buscando, intentando durante tanto tiempo, pero siempre por alguna extraña razón pasa algo que hace que no los lleve a cabo, posiblemente pienses que generar hábitos es muy difícil porque lo has intentado muchísimas veces y tarde o temprano terminas perdiendo la motivación y no lo logras. Pero déjame decirte que generar hábitos es extremadamente fácil, pero el problema recae en que nuestro sistema y nuestra metodología es la incorrecta. Mini Hábitos de Stephen Gies es uno de esos libros que a mí personalmente me cambió la vida, me permitió pasar de tener cero hábitos a tener hábitos saludables que he mantenido en el tiempo, como despertarme temprano, tomar la cantidad de agua necesaria, hacer ejercicio todos los días e incluso leer constantemente. Te mostraré la metodología infalible que presenta Stephen en su libro, pero también te iré dando recomendaciones respecto a mi propia experiencia, de tal forma que al finalizar este video tengas toda la herramienta y la metodología clara para crear cualquier hábito que se te ocurra. ¿Quién es el autor? Stephen Gies es ya un experto internacional en la creación y generación de hábitos. Es un escritor principalmente, un bloguero, pero también es un empresario. Y lo que más destaco es justamente que su metodología realmente extraordinaria. El libro tiene cerca de 120 páginas y es una especie de viaje desde lo que es un hábito hasta cómo lograrlo y aplicarlo en tu vida. La lógica es poder hackear un hábito y la generación de hábitos. El libro en general es muy sencillo porque Stephen tiene una manera muy práctica y fácil y concisa de explicar las cosas, por lo tanto el libro se hace muy ameno y muy rápido de lectura. Pero la idea fundamental de esta metodología es ridiculizar al máximo la creación de hábitos de tal forma que sea absurdamente sencillo hacerlo y que sea imposible para ti no lograrlo. Si estás comenzando con esto de los hábitos, te recomendaría que empezaras por este libro porque es muy corto, sencillo, como te digo. Contrarresta un poco con lo que es Hábitos Atómicos, que es bastante conocido mundialmente, pero que creo yo que Hábitos Atómicos podría ser un poco más complicado ya que es más extenso. Entonces para personas que están empezando con cómo hacer hábitos, quizá los puede llevar a lo contrario, ¿no? Es un libro largo, entonces prefiero no leerlo y no empiezo con nada. ¿Qué es un mini hábito? Es, al igual que un hábito, algo que generamos en el tiempo, una repetición de una actividad, pero en este caso es pero tan pequeño que es absurdamente imposible no realizarlo. Es imposible que no tenga la energía suficiente para hacer algo tan pequeño y esa es la base fundamental de la estrategia de mini hábitos. Stephen, al igual que muchos de nosotros, siempre se ponía metas durante el último día del año y ese año en particular, ese año nuevo, decidió empezar a hacer ejercicio e ir al gimnasio. Por lo tanto, el 1 de enero fue inmediatamente al gimnasio, pagó su membresía y con toda la motivación del mundo empezó a ir al gimnasio. Pero esto solamente le duró algunas semanas, como quizá a muchos de nosotros que lo hemos intentado, porque la motivación finalmente se acabó y no tenía ganas y buscaba excusas para no volver al gimnasio. Hasta que un día se dio cuenta que la resistencia para ir al gimnasio era demasiado alta. Tenía que levantarse temprano, tenía que ponerse la ropa deportiva, tomar el auto o transporte público y llegar recién al gimnasio para empezar a hacer deporte. No sé tú, pero ya solo diciéndolo me cansé y no me dieron ganas de ir al gimnasio. Y eso mismo le pasó a Stephen, hasta que un día pensó algo trascendental. ¿Qué pasa si elimino toda la resistencia que me genera hacer deporte y hago y me comprometo a hacer solamente una flexión de brazos? Suscríbete, por favor. Quizá ustedes pensarán que es ridículo hacer solamente una flexión, no me va a traer ningún beneficio. Pero aquí lo importante que descubrió Stephen es que hacer algo es mejor que no hacer nada. Y eliminar la resistencia también es crucial, porque obviamente cuando él se puso en posición para hacer la flexión de brazos, ¿qué crees que pasó? No solamente hizo una flexión de brazos, sino que empezó a hacer más, porque ya había roto la resistencia, había roto la inercia y ya estaba en posición. Por lo tanto, hacer una, dos o más flexiones no era tan complicado. Hacer una flexión de brazo al día quizá no te hace un deportista, o leer una página diaria tampoco te hace un lector. Pero ¿qué pasaría si mantenemos esta actividad durante un tiempo prolongado? Por ejemplo, un año. Se transformarían en 365 flexiones, que quizá te acerca mucho más a ser un deportista, o 365 páginas de un libro o de varios, que quizás es mucho más de lo que lees en un año normal. Cambia, ¿no es cierto? Justamente ese es el poder transformador que tiene un mini hábito, que te permite que vayas ganando experiencia, que te vayas volviendo experta o experto en el área que quieres, pero también cambia la noción que tienes de ti como persona. ¿Qué eres? Va reforzando una conducta distinta que quizá no estás acostumbrado o acostumbrada a tener.
Lo importante entonces es fijar una meta extremadamente pequeña, de tal forma que sea muy fácil repetirla en el tiempo, porque queremos romper la inercia que les mencioné anteriormente. Lo crucial acá es que todos los días logremos cumplir nuestra meta como base, y si queremos hacer más, tenemos todo disponible para hacerlo. Podemos hacer muchas repeticiones por sobre esa meta inicial base. Acá lo crucial es que cumplas tu meta todos los días. Como es tan pequeña, no tiene sentido no poder lograrla. Si quieres y tienes las ganas para lograr más en un día normal, puedes seguir aumentando las repeticiones de tu hábito, pero van a haber muchos días en los que realmente vas a estar muy cansado o cansada, y simplemente con que logres tu meta base estamos bien. Y evitamos la culpa que generalmente nos pasa cuando no cumplimos un hábito. Tenemos tanta culpa porque no lo logramos hacer que lo desechamos mejor para no tener la culpa después. Acá, como es tan fácil y tan pequeño el hábito, la culpa no existe. Por ejemplo, en mi caso tengo un hábito que es leer al menos 2 páginas diarias de algún libro. Cuando me siento a leer, obviamente leo mucho más porque ya rompí la inercia y ya estoy en posición de leer. Pero hay días en que realmente estoy muy cansado, y antes de acostarme, por ejemplo, leo mis 2 páginas y ya cumplo y lo logro y no me siento culpable por eso. Ese es el beneficio de los mini hábitos. Pero para poder dominar el arte de la creación de hábitos, tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro para que así lo podamos hackear después. Y el cerebro lo que busca es ser extremadamente eficiente. Cada vez que ve un patrón, lo que hace es aprenderla, automatizarla y luego repetirla de tal forma de que sea mucho más fácil realizarla y gastar la menor energía posible en el proceso. Y esto lo hace de manera transversal, tanto para los hábitos buenos como para los malos, porque lamentablemente no discretiza. Por eso es tan difícil romper un hábito malo también, porque estamos ahorrando mucha energía. Y esto pasa porque nuestro cerebro se divide en 2 áreas que están en una constante lucha. Los ganglios basales, que Stephen define como la parte estúpida del cerebro, que simplemente repite patrones, aprende y busca por todos los medios ahorrar energía. Y por otro lado está la corteza prefrontal, que sería la parte del cerebro con la que nos identificamos, el ser pensante, el gerente de nuestro cuerpo, la que entiende los beneficios a largo plazo, las consecuencias de tener buenos hábitos y buenas conductas, y por sobre todo es la parte del cerebro que más gasta energía, porque está siempre en constante pensamiento. Entonces existe una batalla constante entre estas 2 áreas del cerebro. Está la parte entonces tonta del cerebro, que lo que busca es justamente ahorrar energía, versus la parte inteligente que busca darnos nuevos hábitos, crecer y ser mejor, pero con un costo de energía mayor. Por eso el mini hábito es la mejor forma de lograr un hábito, porque es tan pequeño que el esfuerzo que conlleva es ínfimo y el gasto energético también. Por eso también es tan complicado sacar los hábitos malos, porque están tan inmersos y gastan tan poca energía que siempre va a preferir hacer eso antes que cualquier otra cosa. No podemos confiar en la motivación porque esta depende de tus sentimientos. Y lamentablemente, como seres humanos, somos muy volátiles en cuanto a los sentimientos. Depende de muchas cosas en nuestro estado de ánimo. Si es que tenemos alguna pelea con nuestra pareja, con nuestros padres, un conflicto en el trabajo con nuestro jefe, simplemente no vamos a tener la energía ese día para lograr nuestro hábito. Por eso la motivación no es un buen camino ni la forma de lograr estos hábitos. Stephen nos regala este gráfico que está acá y nos explica que justamente cuando empezamos algo nuevo tenemos la motivación muy alta y por lo tanto necesitamos muy poca fuerza de voluntad. Simplemente lo vamos a lograr, que es lo que nos pasa cuando empezamos en el gimnasio, por ejemplo. Pero cuando ya pasa el tiempo, la motivación baja bastante, y para eso necesitamos una gran fuerza de voluntad para poder seguir logrando nuestro hábito, una gran disciplina. Ya que lamentablemente si tienes un día de esos, que a todos nos pasa y más seguido de lo que creemos, donde todo sale mal, donde todo es puro estrés, obviamente no vas a tener la motivación suficiente. Entonces la motivación es muy relevante porque es nuestra chispa para poder prender nuestra hoguera. Pero la disciplina, la fuerza de voluntad y la constancia es la madera, la leña que nos permite mantener la hoguera encendida. Por lo tanto, nosotros no buscamos que sea motivante un hábito, sino que simplemente estén y que los podamos hacer constante en el tiempo para sacar la mejor versión de nosotros mismos y poder lograr nuestros hábitos, lo que queremos. Y por último, ¿por qué la motivación es tan terrible? Es porque al tener una alta motivación al principio, lo que hacemos es darnos metas muy altas, demasiado altas, y sobreconfiamos en lo que somos capaces. Es imposible mantener esta motivación en el tiempo y sí o sí, si nuestra meta es muy grande, vamos a fallar.
El mini hábito es la forma perfecta o la metodología perfecta para generar hábitos porque es muy pequeño y por lo tanto es totalmente imperceptible tanto para tu fuerza de voluntad, tu motivación o incluso tu cerebro. Déjame en los comentarios cuál es el hábito que has intentado realizar por mucho tiempo y que no has podido, para que entre todos podamos ayudarte a disminuirlo al máximo mediante los siguientes pasos que te voy a comentar. El paso 1 justamente es elegir el mini hábito o los mini hábitos que vas a realizar. Realiza una lista de todos los mini hábitos que te gustaría tener, de tal forma que los puedas apreciar. En general existe un mito que se refiere a que puedes lograr o masterizar un hábito en solo 21 días. Pero la verdad es que la ciencia nos ha demostrado que eso es mucho más variable. Puede ser entre 18 días y cerca de 254 días para poder adquirir un hábito. Y obviamente va a depender del tipo de hábito que estamos tratando de adquirir, como también de tu disciplina. No es lo mismo quizá tomar, por ejemplo, un vaso de agua al día que entrenar 5 veces a la semana. La idea es que tú cambies desde adentro hacia afuera, que cambies el rol, la percepción que tienes de ti mismo, y eso no se hace en un tiempo específico, se hace para toda la vida. Por lo tanto, el tiempo en que te demores en adquirir un hábito no es relevante. Entonces la idea es que elijas hábitos que estén relacionados justamente con lo que tú quieres ser. Quiero ser chef, quiero ser lector, quiero ser un deportista, quiero tomar más agua, quiero dejar el cigarro, etc. Asócialo a algo que quieras realmente cambiar de tu vida. Ya definido tu hábito, tenemos que pasar a la parte 2 de este primer paso, que es ridiculizarlo al máximo. Y aquí Stephen habla de que tenemos que achicar tanto, hacer tan pequeño nuestro mini hábito que nos dé risa. Porque tiene que ser extremadamente fácil, tiene que ser sencillo, tiene que ser absolutamente tonto el hábito, de tal forma que sea, como ya he dicho, absolutamente imposible que no lo hagas. Entonces, siguiendo el caso de arriba de tomar un vaso de agua, podríamos disminuirlo al máximo, no con un vaso, sino tomando un sorbo conscientemente al día. Entonces, cuando vas a lavarte los dientes o antes de acostarte, tienes la opción de tomarte ese sorbo y cumples con tu meta diaria. Tienes que pensar en el peor día que has tenido en años. ¿Vas a tener las ganas de hacer ese hábito que te impusiste, esa pequeña meta que te impusiste? Si la respuesta es no, quiere decir que todavía el hábito es muy grande y tienes que disminuirlo aún más. Y aquí es donde yo también tiendo a aconsejarte que exageres lo ridículo. Por ejemplo, si quieres ser un escritor, puedes empezar a escribir una página diaria. Quizá puedes reducirlo aún más, que sea ridículo, a 2 líneas diarias. Y ahí yo jugaría incluso más allá y sería solamente sentarme en el escritorio con mi libreta abierta para escribir. Inevitablemente vas a empezar a escribir, pero la idea es que cumpliste tu meta solamente sentándote a ver tu libreta. Paso número 2. Define cómo vas a trabajar ese mini hábito. Stephen nos propone 3 formas de poder trabajar tu mini hábito diariamente. Una de ellas es en horario. Por ejemplo, voy a hacer esto todos los días a las 3 de la tarde. La otra es por actividad, que es, por ejemplo, después de almorzar, voy siempre a tomarme un vaso de agua. Y la última es libre, que tengas libertad absoluta en poder hacer el mini hábito en cualquier momento del día. Stephen nos recomienda mucho más la opción libre, porque el beneficio que tiene es que los mini hábitos que te estás estableciendo no tienen ningún gatillante en particular. No tienes que esperar nada para hacerlo, simplemente pueden resultar en cualquier momento del día y al final eso es súper bueno porque simplemente los vas a hacer apenas te acuerdes de ellos. Lo más probable es que las primeras veces llegues hasta la noche sin haber hecho ningún mini hábito y puede darse la ocasión en que simplemente te vayas a acostar y no hagas ninguno. Punto acá favorable es que son tan pequeños, como ya hemos hablado, que incluso puedes hacerlos todos antes de acostarte. Como son tan pequeños, puedes hacer todos los mini hábitos que se te ocurran al mismo tiempo. En particular, y esa es mi opinión de ridiculizar al máximo el mini hábito, es que solamente hagas uno. Comprometámonos acá a hacer solamente uno, de tal forma que lo cumplas. Porque es mucho mejor lograr uno de una manera correcta que fallar en 10. El paso 3 es bastante sencillo y es que cada vez que realices tu mini hábito, la idea es que tengas una recompensa. Obviamente la idea de las recompensas no es que hagas una recompensa que vaya contrario al mini hábito que estás realizando.
Por ejemplo, si tu mini hábito es hacer deporte todos los días, tu recompensa no puede ser llegar a tu casa a comerte una hamburguesa. Tienen que estar acorde a lo que estás buscando. La idea es que busques recompensas simples, no tiene por qué ser algo tan elaborado. Podría ser pasear a tu perro, estar con tu familia, tener una conversación agradable con un amigo, con tu pareja, quizá comer un poco de chocolate en algún momento. Lo único que necesitamos es darle un pequeño patrón a nuestro cerebro de que cada vez que pasa este hábito, que logra esta actividad, va a haber una consecuencia. Por lo tanto, hace que el hábito se vuelva cada vez más fácil. Y el paso número 4, que creo que es el más importante, es que hagamos un análisis de cómo nos ha ido. Debes chequear todas las noches o periódicamente si has logrado tu hábito o no, porque obviamente vamos chequeando y eso va liberando dopamina, pero también nos va reforzando que somos capaces día a día de hacer este mini hábito. Lo importante es que no rompas la cadena por ningún motivo. Por eso te recomiendo que lo hagas en la noche, el chequeo como un deadline, como un tiempo máximo para poder realizarlo, porque incluso ahí puedes lograr hacer el mini hábito. Si ves que se repite, que todas las noches no logras hacer tu mini hábito, esto es una señal de que el mini hábito no es lo suficientemente pequeño y que hay que ridiculizarlo mucho más. Lo que tienes que tener mucho cuidado es que tú misma o tú mismo puedas subirte la escala de esta pequeña meta que nos pusimos diariamente porque creas que es muy pequeña. Subes inmediatamente la meta y eso es muy contraproducente porque lo que quiero que te lleves del video es que lo que tenemos que hacer para lograr el hábito es que nuestro cerebro no se dé cuenta. Por lo tanto, si subes la barrera, tu cerebro te va a sabotear y va a impedir que hagas el hábito. La idea entonces es que puedas hacer este seguimiento antes de acostarte. Acá te dejo una pequeña plantilla, por así decirlo, de una agenda con un formato tipo que puedes ir mejorando o tomar como guía. Pero la idea es que pongas el título, el hábito que estás siguiendo, en este caso el hábito de tomar un sorbo diario. Y la primera columna van a ser los días de la semana donde lo quieres realizar. Y la segunda columna va a ser los días donde lo lograste efectivamente este mínimo, ¿no?, de un sorbo diario. La idea obviamente es que no falles, pero puede que falles algún día y no es tan terrible. Pero también te recomiendo algo que personalmente no he hecho, creo que basta y sobra con lograr el mínimo, pero a veces también puede ser útil liberar más dopamina con esta segunda columna, donde veamos y anotemos cuándo logramos más del hábito mínimo y te vayas dando también un refuerzo mental, ¿no es cierto?, que vayas ganando confianza de que realmente puedes hacerlo. Entonces cada día que logras más, puedes anotar con otro símbolo, no sé, un doble check, una carita feliz, una estrella, como tú quieras, de tal forma que en el paso del tiempo, siendo constante y disciplinado con tu mini hábito, logres masterizarlo, logres adquirir este mini hábito y sea parte tuyo. Con esta metodología que nos presenta Stephen, puedes volverte un experto en cualquier área que quieras. Con un pequeño paso, manteniéndote constante, tarde o temprano, vas a sacar la mejor versión de ti mismo. Entonces, si te recomiendo o no el libro Mini Hábitos, por supuesto que sí, es una excelente opción para empezar en este mundo de los hábitos. Vamos a seguir hablando de muchos más libros en el canal, de desarrollo personal, de desarrollo profesional. Así que te dejo esta lista de reproducción acá que te puede recomendar YouTube para que sigamos conversando al respecto.